Invitado, el primer invitado de la tarde, que es el médico psiquiatra Enrique La Rosa. Bienvenido, te voy a dar un beso, pero no te vi. Recién llegaste, te pusieron el micrófono, Y todo ahí todo listo, rápido. todo rapidísimo. Y bueno, venís a presentar este libro que es El derecho a la felicidad. Todos tenemos este derecho. ¿Qué es? Justamente es eso, la idea, casualmente particular día, ¿no? Vos sabés que yo me dedico al área de lo forense y demás, en que la felicidad es un poco ajena, ¿no? a esto, aparentemente. Y en realidad la idea es que qué pasa en sociedades que aparecen eximidas de un derecho fundamental. Es decir, por ejemplo, nosotros vivimos en sociedades que saben que tienen derecho a la propiedad y derecho a la salud, derechos humanos, derechos básicos. Pero en alguna medida la felicidad se nos ha hecho una especie de quimera, de cosa rarísima, imposible. Entonces el libro, y encima eso estamos inundados por una especie de imperativo de que hay que ser feliz y con muchísimos libros de autoayuda. Entonces frente a esto dije, bueno, cuando estaba pensando sobre la violencia y el malestar, estábamos diciendo, ¿es momento de hablar de esto? O quizás empezar a plantear que recuperar derechos fundamentales. Como si yo en lugar de hablar de la enfermedad dijese, vamos a hablar de la salud. Entonces el planteo era opuesto. ¿Por qué no empezar a tener, como hay un derecho a la salud, también hay un derecho a la felicidad? Y empecé a encontrar que hay hasta constituciones y reglamentaciones en el mundo que hablan de la necesidad de establecer el derecho a la felicidad con esas palabras, en particular la Constitución de los Estados Unidos, que al final de su prólogo dice, justamente Jefferson, hay que tener derecho a la felicidad, hay que proveer el derecho a la felicidad. Y ahí parte el libro, ¿no? Claro. Cómo construirnos de ese lugar. Claro, vos sos médico, sos psiquiatra, sos especializado en medicina forense, que es terrible, me imagino, pero este libro va desde un lado, tu costado más humano, más personal. Sí, no, a ver, es el mismo personaje que se dedica a eso y que se da cuenta que hay una contracara que dice, bueno, no podemos vivir en una sociedad que hoy vive horrorizada constantemente. ¿Y qué parte queda? Queda simplemente la parte en que decimos nos desconectamos y a partir de ese momento somos felices. Esa es parte del planteo. Si vimos la felicidad como un escapismo, es el gran problema. Si vimos la felicidad como algo que hay que construir, hay que defender y dentro de ello, otro es una cuestión fundamental al ser humano, es otra cuestión y en el fondo, y por eso el doble juego de la palabra, es más directo, es más derecho el camino. Si lo vivimos como algo que hay que lograr a partir de una serie de recetas difíciles o hasta demasiado a veces banales, y es corto, es como si yo dijese, bueno, mira, después de esto desconectate y listo, eso es la felicidad. No, ahí está el planteo. ¿Qué empezamos a pensar, tomando que vieron filósofos y demás respecto a qué era ser feliz, qué es la alegría, qué es un estímulo, éxtasis o lo que fuera? Y finalmente, cómo construir un estado mental que sea un poco la contracara de ese estado mental en el que vivimos casi constantemente, ¿no? Angustiados, en malestar, enojados, irritados. Así que, no, era bastante complementario a mi rol habitual. Yo vi una película también, o sea, como esta cosa de la felicidad, vos decís una discusión filosófica. ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es estar feliz? ¿Qué es la felicidad? Bueno, es que ese es el planteo para... Como todos los libros parten de decir, bueno, estar feliz es esto, empecé a ver que se habían planteado hasta filósofos y cada uno había encontrado su respuesta y el problema era ese, que cuando empezamos a buscar la respuesta del otro, tratamos de copiar el camino del otro. Entonces el planteo es, miren, a partir del momento que yo empiezo a decir, miren, ser feliz es esto, por ejemplo, para mí puede ser paz interior. Para mí puede ser empezar a, en este momento, estar hablando, en lugar de estar hablando de otra cosa, estar hablando de mi libro. Eso puede ser feliz. Y eso es felicidad o alegría. Este planteo se lo tiene que establecer cada uno para establecer qué es lo que lo mantiene, que la palabra es equilibrado, es en paz, es un estado de armonía. Y empezar a tratar de definir uno mismo cuáles son esos parámetros. Cuando uno trata de copiarlo de afuera, empieza a ser infeliz. Y uno no puede estar todo el tiempo así equilibrado, armónico y feliz, o sea... No, normalmente está desequilibrado. ¿Sí? Entonces, justamente, de la misma manera que uno se tiende a caer acá, trata de ponerse de una manera recta. Esa corrección postural es bastante parecida a la que yo propugnaba en el libro. Miren, si uno sabe que tiene la tendencia a caerse, también hay una tendencia también a levantarse, a encontrar cierto equilibrio. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es el desequilibrio, no es el equilibrio. Siempre estamos como medio, el ser humano está como medio desequilibrado. Bamboleándonos constantemente. Y acá es donde yo tomo a veces figuras emblemáticas de la filosofía, cuando dice, no, pero ese sabía todo, y no como su vida fue una búsqueda constante de malestares, de conflictos y políticos y demás, en el que, y hombres políticos, en los que ellos mismos la pasaron bastante
bastante mal, para luego que nosotros copiemos la frase, ¿no? En Instagram la pegamos y decimos la felicidad es tal cosa. Pero ese sujeto para llegar a eso tuvo que dar unas vueltas fenomenales en su vida. Claro, yo a veces pienso que está como sobrevalorado. Yo lo que decía de la película es una pavada a lo mejor lo que digo, pero suelo decir pavadas y no me importa. Pero la película Intensamente que hizo Disney, que es para chicos, a mí me pareció brillante. ¿Por qué? Porque alegría era la que dominaba el carácter de esa nena y en realidad tenía que permitirse estar triste, estar angustiado por determinados momentos que te pasan para después estar alegre y feliz. O sea, es que ese es uno de los puntos. Cuando vos tenés el imperativo, la presión de estar feliz, que es un poco lo que uno capta a veces en las redes sociales, en los medios, que hay que estar constantemente ahí, es imposible. Eso es todo lo contrario, es casi tremendamente angustiante. Cuando te permitís una vida en la cual vas bamboleando y en realidad terminás surfeando, te caes unas cuantas veces de la tabla o del patín, donde lo que uses, pero sabes que te levantás y ese caer y levantarse empieza a ser una especie de movimiento más armónico. Es ni más ni menos que lo que nos pasa en cualquier sistema biológico, que tenemos presión que sube, que baja, que nos desequilibramos física y mentalmente, pero al final empezar a encontrar en ese camino, en algún punto medio, al final, hay un budista que dice que, como sabemos que nos vamos a caer constantemente, pero eso está seguro, hay que ocuparse simplemente en ejercitar los músculos para levantarse, ¿no? Claro. Y es eso, ya sabés que te va a ir mal en algún punto. Y sí, de eso se trata la vida. Me parece que no tiene que tener tanta mala prensa. Sabes que en algún momento vas a sufrir, y sobre todo yo lo veo también en los hijos. O sea, uno sabe que te duele más a vos que justo te suena el teléfono. Que tu hijo sufra, te duele y te molesta, pero bueno, de eso se trata la vida. Que imagines que tu hijo va a pasar por algo, vos lo ves, imagines y le entres en una situación de catástrofe inminente y demás, y luego vos mismo lograr ese equilibrio, y para eso utilizo inclusive una metáfora, ¿no? ¿Por qué la paloma? Y en realidad es un ícaro, y ahí está en el libro, el mito de Ícaro que no tenía que volar, bueno, el padre le dice que no tenía que volar de Dédalo, que demasiado alto, porque si no se quemaba. Y un poco nuestra filosofía de vida fue, guarda, no te atrevas a demasiado. En realidad el mito tiene otra contraparte, que es no volar muy bajo. El padre le dice las dos cosas. En algún momento históricamente se corrigió esa segunda parte, y en realidad en la vida no hay que ni ir muy alto, es cierto, pero tampoco muy bajo. Tampoco tan bajo. Y entonces a veces uno tiende a pecar del pecado, la vanidad de la humildad, ¿no? Entonces en eso hay que tener también cuidado, no estar constantemente imaginando que la postura es rebajarse constantemente o dejarse caer constantemente, de la misma manera que el opuesto, el hubris de los griegos, o justamente en el mito de Dédalo era eso, el irse demasiado alto en la propia vanidad, es un pecado. Bueno, la felicidad, es decir, esta mala prensa que tiene es porque se ha hablado demasiado. Claro. Y el planteo del libro es bajar los decibeles en todo, en hacerlo más directo. Claro, vos nombraste recién a las redes sociales y uno en las redes sociales siempre se muestra feliz, contento. Vos empezás a mirar fotos y toda la gente como sonriendo y siempre mostrando una situación o de viaje y no siempre es así. Yo hice un experimento en los últimos días, debe ser perverso el experimento, porque quise hablar del burnout, porque había habido, es decir, el desgaste profesional. Y realmente venía de justamente mi actividad forense y decía, no aguanto más. ¿No? Bueno, los primeros 20 segundos era una especie de teatralización para después decir, bueno, esto que se... Todo el mundo escuchó los primeros 20 segundos y me empezaron a mandar mensajes diciendo, arriba, doctor, no se deje caer, no puede ser. Yo dije, podría estar simplemente cansado, pero el estar cansado era algo terrible. Es decir, somos una sociedad que de alguna manera espera siempre estar, demostrar lo que no es. Y eso también es muy angustiante, ¿no? Es muy, muy angustiante eso. Claro, tenés que demostrarte, claro, enseguida, tenés derecho a caerte para después levantar. Me parece que uno... Es lo obvio que te va a pasar. Claro, y me parece que después así vas a poder disfrutar, como también los fracasos, o sea, tenés que transitarlos para después disfrutar más o la ambivalencia de la propia vida. Vos me has invitado, creo que acá en este mismo asiento, hablan del opuesto. Es decir, y hoy el tema central por el cual yo estoy hablando en 20.000 lugares es lo opuesto. Entonces, ¿la vida es esa o la otra? La vida es esa y la otra. Y la otra. En la cual uno tiene que empezar a entender ese doble aspecto de la vida, ¿no? Del eros y el tánatos, ¿no? El impulso hacia lo negativo, hacia la muerte, si querés, pero también hacia la vida. Y en algún sentido, imaginar que va a ser uno o el otro puede ser eso. Todo el punto es ese. ¿Qué pasó con ese libro? Todo era
tan filosófico que generó un segundo libro sobre la necesidad de, ahora sí, recetas prácticas. Pero bueno, de lo que yo quería escaparle terminó siendo... Claro. Después hay otro libro, después te vas a tener que venir a explicar el otro libro. No, se llama De Derecho a la Felicidad, que ya es guía de uso, pero digamos... para entenderlo. Para explicar todo esto. Claro, claro. Y vos recién hablabas del tema de tu parte forense, es un trabajo que, o sea, hablando de la gente que se te termina quemando la cabeza por lo que hace, es un trabajo durísimo. Y en realidad parte del tema es perder el equilibrio, parte del tema es justamente empezar a trabajar desde un lugar, en este caso, por ejemplo, nos ocupa en estos días, tratar de entender o imaginarse, colocarse en un lugar en que uno trate de no separar su valoración moral de la profesional. Y si uno no lo puede hacer, es como si yo te dijese, mira, sos un cirujano que no podés abrir en esta situación. Entonces, gran parte, o que vos te quejaras el ambiente, cada trabajo tiene lo suyo. Sí. Es decir, no hay que también... Entonces, las cuestiones de los medios también es poder lidiar con una serie de cuestiones, que no voy a mencionar, pero de una serie de cuestiones que tiene que ver con eso. Bueno, eso también implica que vos estás haciendo lo que querés. No es una cosa mala y la otra buena, es parte todo del mismo combo, ¿no? No, sí, cada trabajo tiene lo suyo. Los tiempos que vivimos en un tiempo, viste, como una vorágine que no te permite repensar o revisar. Vas, viste, como uno va y se deja llevar como por la ola y bueno, que te lleve a donde te lleve. Yo trato de transitar la vida de la mejor manera posible y trato de que todo el mundo por lo menos lo viva de esa manera. Soy un libro de autoayuda entera. Pero es que de alguna manera el punto es ese, porque el punto es ese, en algún punto todos tenemos las recetas adentro, las sabemos, las conocemos. El tema es que pensamos que como debe ser otra la receta, no las aplicamos las que ya sabemos. Y pensamos que la que sabemos es demasiado simplota. Vos hablabas, a mí también me gusta la patisserie francesa, y vos decías, bueno, la hace feliz, ¿por qué no? Tendrá que ver cómo regula eso, pero digamos, eso, encontrar pequeños espacios supuestamente lo había pagado, pero encontrar pequeños espacios de felicidad tiene que ver con eso, ¿no? Esa podría ser como una herramienta, ¿no? Para aquellas personas que quizás están angustiadas o porque no llegan a fin de mes o porque no tienen trabajo, dentro de la crisis que puedas llegar teniendo, podés encontrar pequeños rincones que te hacen feliz. Y vas, de alguna manera, aunque parezca una imagen, vas saltando, pues decía lo de Disney, vas saltando de piedra en piedra. Esos dibujitos animados, esas películas no son para nada inocentes, son muy interesantes porque toman mitos, toman cuentos que van sobre cuestiones fundamentales y a veces le pegan bastante bien al centro de la cuestión. A veces tratados muy complicados lo hacen muy complicado y uno se pierde de lo elemental, ¿no? Claro, claro. Pero a veces son... Sí, a mí me pareció brillante esta sensación de permitirte estar triste, permitirte estar angustiado. Y mira que angustiado. Puede ser años de terapia en la que logres finalmente que te digan, no, permitiste estar triste. Claro, así, lo vi en la película. Lo vi en la película intensamente y dice, mira qué bien que está esto para los chicos, sí. Y que eso genera cambios, ¿me entendés? A lo mejor en tu vida. Y bueno, y después vas a poder gozar de ese derecho de la felicidad que todos tenemos. Absolutamente. Bueno, muchas gracias. Este es el libro de Enrique da Rosa, para que lo registren y lo vean, que está bueno, El derecho a la felicidad, un camino directo hacia el bienestar. Ahí está. Mira, es verdad que parecía una paloma esto que dijiste, nada que ver. Enrique, gracias, muchas gracias. Me voy al encuentro con Vicky, nuestra amiga.